Hola, hola, hola. Bueno, pues comenzamos. Ahora sí, este es el primer material de nuestro curso de análisis lingüístico. La idea es que aquí ya podamos comenzar a observar algunas cuestiones relacionadas con la manera en la cual vamos a documentar los datos con los cuales vamos a trabajar para realizar análisis lingüístico. Pensaría yo que esta es la parte de la lingüística que más nos aproxima con las artes visuales y en particular con el cine. Obviamente hay un montón de cosas que como lingüistas aún tenemos que aprender de los cineastas, pero pues sí, digamos que es una parte en la cual nosotros podemos acercarnos al manejo de medios y pues al trabajo colaborativo de producir un material con el involucramiento de diferentes participantes en el cual los protagonistas principales son las comunidades de habla, las lenguas y por supuesto las personas que hablan las lenguas. En esta sesión lo que vamos a hacer es brindar algunas recomendaciones, más que todo tipo procedimental, al momento de realizar ejercicios de documentación enfocados en el análisis lingüístico. De esta manera vamos a manejar como conceptos claves la documentación lingüística, vista muy por encima, claro, la planificación, el levantamiento de datos y la sistematización, que como vamos a ver son los tres componentes fundamentales en la documentación lingüística. Bueno, primero lo primero, ¿no? ¿Qué vendría siendo la documentación lingüística? O al menos cómo la vamos a entender desde el análisis lingüístico. Nosotros podríamos ver la documentación lingüística como dos cosas simultáneamente. Por un lado, podemos ver la documentación como la actividad en la cual se recolectan y se registran diferentes datos lingüísticos de manera tal que estos datos duren a través del tiempo, es decir, se piensen desde una perspectiva de conservación de la información, y por otro lado sean datos que puedan tener más de un uso, que puedan utilizarse en diferentes procesos, en diferentes iniciativas, en un mediano y un largo plazo. La documentación lingüística también tendría este componente teórico, que cubriría el conjunto de reflexiones y de cuestionamientos que se despiertan en torno a estas actividades de documentación. Asimismo, nosotros podemos caracterizar la documentación lingüística en términos de sus enfoques o sus orientaciones. Podemos tener un tipo de documentación que podríamos llamar activa, que se orienta más hacia los intereses y la participación propia de las comunidades de habla involucradas en la documentación. Tendríamos que tanto la toma de decisiones como los diferentes procesos de la documentación se desarrollan de manera sustancial por los miembros de las mismas comunidades. Por otro lado, nosotros podemos tener una documentación que podríamos llamar documentación recibida, en la cual se siguen de pronto los intereses y los lineamientos más próximos a una persona externa o al menos con un interés externo, muchas veces orientado hacia la investigación académica. Estos dos enfoques no son excluyentes en absoluto, y de hecho la recomendación que yo haría es procurar en la medida de lo posible crear un buen diálogo entre estas dos perspectivas, de manera tal que se tengan en cuenta en el ejercicio de documentación y de análisis lingüístico tanto los intereses que de pronto nosotros como lingüistas podamos tener, como los intereses que las mismas comunidades tengan. Es importante aclarar que cada proceso de documentación lingüística tiene su propio desarrollo, y que en realidad intentar hacer una teoría fija y estricta sobre cómo hacer documentación lingüística es bastante pretencioso. Sin embargo, lo que se puede hacer desde la teoría es reflexionar en torno a qué tipo de factores es importante tener en cuenta para que la documentación salga, digamos, de una mejor forma. Y es aquí donde se hace relevante distinguir diferentes etapas en la documentación. Inicialmente podría pensarse que la documentación lingüística está solamente relacionada con el levantamiento de datos, con grabar, qué sé yo, y listo. Pero en realidad va mucho más allá, porque involucra tanto el proceso de planificación para poder llevar a cabo este levantamiento de datos, como todo el proceso de sistematización que es posterior al levantamiento de los datos. Otra cosa bastante importante al momento de realizar el ejercicio de documentación
en cualquiera de sus tres fases es el de qué actores van a intervenir en la actividad de documentación, qué roles se van a definir y en esa misma manera qué relaciones se van a definir entre ellos. Esto implica preguntarnos qué es lo que se va a grabar, cómo se va a grabar, en qué condiciones, cuándo y por quiénes. Hay que tener aquí mucho cuidado porque el ejercicio de documentación lingüística fácilmente puede convertirse en un ejercicio de poder. De hecho, es en sí mismo un ejercicio de poder. La pregunta es quién va a ejercer el poder en la actividad. Si lo va a hacer la persona externa o los miembros de la misma comunidad o ambos. Dado el carácter de este curso de análisis lingüístico, vamos a dar un poquito más de énfasis a este tipo de documentación en el cual pues presumimos que hay un interés de nosotros como investigadores externos en acercarnos a una determinada comunidad de habla para observar o analizar un determinado fenómeno lingüístico. La recomendación principal que yo les haría en este caso es comenzar desde aquí, desde esta pregunta, porque al preguntarse ustedes en diálogo con las personas con las que trabajen, con las comunidades, en qué condiciones se va a realizar el ejercicio de documentación, pues van a poder crearse acuerdos y puede que en ese orden de ideas haya una manera de integrar sus propios intereses con los intereses de la comunidad y de esa manera buscar una participación mucho más activa por parte de ellos. Con base en eso, pues estas otras 4 preguntas fácilmente pueden concertarse. Al momento de planificar, hay que tener en cuenta 2 grandes cosas. Una, las consideraciones éticas de nuestra investigación o de nuestro ejercicio de análisis, que implican tanto tener un adecuado conocimiento de cuál es la situación sociopolítica en el territorio en el cual vamos a trabajar, ya sea que trabajemos en área rural, en área urbana, vale la pena tener una buena noción de qué está ocurriendo en ese territorio porque eso va a mediar un poco las condiciones en las cuales vamos a llevar a cabo la documentación. Con base en ese conocimiento de la situación sociopolítica es que se hace una aproximación con las comunidades y se definen o se solicitan los permisos respectivos y los consentimientos informados con los participantes para que todo el ejercicio sea transparente. Dependiendo del tipo de análisis que estemos realizando y en particular de la situación etnolingüística y sociolingüística, puede ser más o menos viable que justamente busquemos una participación activa de las comunidades. Va a ser diferente en este caso trabajar con hablantes de una lengua que tenga millones de hablantes y esté de pronto en un estado de vitalidad como bastante sólido, a que trabajemos con una comunidad minoritaria con un muy reducido número de hablantes. Y es aquí donde esto se integra con el otro componente importante en el proceso de planificación, y es el que tiene que ver con todos los arreglos logísticos para que el proceso se lleve a cabo de la mejor forma. Un primer factor a tener en cuenta es la contextualización en sus diferentes dimensiones. Tanto en lo ambiental o lo territorial, no va a ser igual trabajar en un contexto de alta montaña, en un contexto de selva húmeda tropical, en un contexto de zona desértica, en una época del año de lluvia, en una época del año de verano. También obviamente el contexto sociocultural. ¿Quiénes son las personas con las que vas a trabajar? ¿Qué puedes saber tú de la manera en la cual se organizan socialmente, cómo se relacionan? Cómo de pronto hay ciertos significados particulares a partir de sus interacciones y obviamente la lengua con la que vas a trabajar, de qué va, qué se conoce hasta el momento de esa lengua, pararse sobre los hombros de las personas que han trabajado antes que tú y ver ellos hasta dónde han podido llevar el estado de vitalidad de la lengua, el estado de descripción, todo lo que se conozca desde antes, los problemas emergentes de investigaciones previas van a ser fundamentales porque van a orientar hacia dónde tu ejercicio de análisis puede llegar a tener un mayor alcance. Es importante también hacer un ejercicio juicioso, tanto a nivel teórico como a nivel metodológico, para poder consolidar tus bases y delimitar mucho mejor cuál va a ser el fenómeno lingüístico que tú vas a analizar
y en ese orden de ideas pues construir herramientas metodológicas que te permitan indagar en ese fenómeno lingüístico. De la mano con esto te vas a ahorrar un montón de tiempo y de dolores de cabeza si desde antes haces un esfuerzo por definir unos protocolos sobre cómo vas a organizar los datos que vas a grabar. Con respecto al proceso ya de levantamiento de los datos, este esquema que nos presenta Bowen puede ser bastante práctico. En el caso particular del levantamiento de datos también podemos organizar un poco las actividades en términos de un antes, un después y un durante. ¿Qué tipo de cosas son recomendables antes de la sesión? Revisar que todo el equipo esté bien, que las pilas estén cargadas, ajustar la locación, el sonido, el nivel de ruido, y tener claro en la cabeza qué es lo que se quiere hacer en la sesión. Pero aquí hay algo muy particular que se le pudo haber pasado a la autora, y es que es importantísimo que antes de comenzar la sesión haya un adecuado acercamiento con las personas que vamos a trabajar, que haya una empatía, una cierta confianza, una calidez para que el ejercicio sea lo más tranquilo, lo menos invasivo y, por qué no, lo más placentero para la persona con la que vas a trabajar. Durante la sesión como tal, ¿cuál recomendación sería relevante? Primero, bueno, que estén constantemente cerciorándose de que los equipos de grabación efectivamente estén grabando, que no se les hayan apagado. Si de pronto cuentan con la oportunidad de tener más de un equipo documentando a la vez, pues puede ser bueno porque les disminuye los riesgos de que se pierda la información por alguna u otra razón. Estar muy atentos a el lenguaje del cuerpo con las personas con las que trabajan y cómo es su estado, porque eso les va a decir mucho acerca de si ya están aburridos, si están cansados, si están entusiasmados. Dependiendo del tipo de actividad que estén realizando, pues es importante mantener activo o intentar detonar la fluidez en el ejercicio, ya sea haciendo preguntas, observaciones, invitando a la participación, por ejemplo en el caso de actividades que involucren varias personas. Una vez que acaban, ¿qué es importante? Lo primero y especialmente fundamental: creen copias de respaldo, no solo una, sino preferiblemente 2 o 3 en dispositivos distintos, para evitar de nuevo que se pierda la información que ustedes documentan. De la mano con eso, pues asegurarse que en algún proceso durante el ejercicio de documentación pues se haya recogido adecuadamente los metadatos de la información, es decir, quién es, con quién, en dónde, cuándo. Toda esta información externa que nos va a permitir ubicar la grabación y organizarla dentro de un marco espacio-temporal va a ser fundamental para garantizar esta proyección a futuro y este uso a futuro de los datos que vamos a documentar. Este ejercicio de levantamiento de datos puede tener diferentes enfoques dependiendo del tipo de análisis que ustedes quieran realizar. Un enfoque puede ser obtener datos tipo más naturalista, que se aproxime más a la manera en la cual las personas hablan en la cotidianidad. Y algunas herramientas útiles para estos casos pueden ser la documentación de textos orales, que es súper recomendada cuando vamos a comenzar el trabajo con una lengua, con una variedad lingüística con la cual no estamos muy familiarizados. También podemos ingeniar diferentes actividades o escenarios que nos permitan documentar conversaciones monolingües entre diferentes participantes. Y finalmente podemos pensarnos actividades lúdicas que involucren la comunicación lingüística entre diferentes hablantes de acuerdo con un escenario definido previamente. Por ejemplo, en este caso es parte de las herramientas propuestas por Orjuela, Salinas y Ospina Bossi, en el cual se le pregunta a alguno de los hablantes que le enseñe al otro, le indique al otro algún objeto entre un conjunto determinado de figuras, sin decir directamente cuál es, sino solo refiriéndose a sus características físicas. Si yo digo, por ejemplo, estoy observando un objeto de vidrio que tiene en la parte de arriba una cosa negra, que algunos de mis amigos extrañan bastante desde que empezó la cuarentena, blanco, con una estampilla roja pegada
Y fíjense cuánta información no estoy dando aquí acerca de cómo describo las cualidades asociadas a este objeto que vemos aquí. El otro enfoque pues es más de tipo experimental, en el cual intentamos controlar en la medida de lo posible los diferentes factores que puedan estar involucrados en la realización de un determinado fenómeno lingüístico. Esto implica definir unas decisiones, unos escenarios muy bien definidos que, diciéndolo de alguna manera, quiten todo aquello que pueda estar sobrando. Algunas de las herramientas más recurrentes son, por un lado, el uso de cuestionarios bilingües o asimismo crear estímulos controlados que conlleven a una determinada producción lingüística o a una descripción lingüística de ese fenómeno que se está observando ahí. Aquí podemos observar, por ejemplo, un estímulo diseñado por el Max Planck, en el cual se intenta indagar cómo las personas codifican ciertas relaciones espaciales. En este video se ve, ocurre un evento y se le pregunta al hablante qué es lo que vio. En este caso, si yo fuera el participante, yo podría decir: una pelota gris comenzó a rodar hasta entrar en un aro de ladrillos. Una recomendación que yo les haría sería la de tomar como punto de partida las herramientas que le permitan acceder a datos más naturalistas, y en la medida en que tengan una buena caracterización de estos fenómenos más naturalistas, se salten a lo experimental. Especialmente tengan cuidado con los cuestionarios bilingües, pueden ser muy peligrosos. Yo les diría, déjenlos para la etapa final de su análisis, si es que llega a ser necesario, en el cual tengan que definir cosas ya demasiado específicas de su análisis. Pero de lo contrario, procuren no usarlo, porque es bastante plausible que la persona con la que ustedes participan genere una expectativa de qué es lo que ustedes quieren escuchar y pues obviamente transforme su manera de hablar para decir lo que presumen que ustedes quieren escuchar. La última parte de la documentación, que es de la que menos se habla pero la que más tiempo toma, es la sistematización. Entonces, ¿qué es importante al momento de, listo, realizamos nuestro ejercicio de documentación? ¿Qué tenemos por hacer? Garantizar que esta información no se vaya a perder, compilar toda la información que necesitemos para poder utilizar estos datos en el futuro, etiquetar y organizar adecuadamente los archivos originales, o sea, tal cual como quedaron grabados. Es importante darles una etiqueta, darles un orden, y con base en esos artículos originales crear copias que ustedes tal vez puedan editar y les permitan consolidar el corpus con el cual ustedes van a centrar su análisis. Ojo, nunca, pero nunca de los nunca editen sobre los originales. Que se quedó el micrófono prendido y tuvimos una situación incómoda como la que ya hemos visto en estos tiempos de cuarentena. Lo siento, pero déjalo así. En el peor de los casos, si en el transcurso de la grabación hay alguna información que pueda comprometer la salud o la seguridad de alguno de los participantes, lo mejor es borrar todo, simplemente, ya. O sea, no irse con problemas de, no, quitemos esta parte y dejamos lo demás, no. Mejor borrar toda evidencia y en su defecto realizar un ejercicio nuevamente. Ya con nuestros datos listicos, editados, con nuestro corpus definido, con la información organizada, es que empezamos a procesar los datos. Es decir, comenzamos a transcribir, comenzamos a segmentar y comenzamos a analizar. Posteriormente, ya una vez realizado todo, pues la idea es que podamos encontrar un lugar, un repositorio que obviamente permita almacenar grandes cantidades de información en donde podamos reposar nuestro ejercicio de documentación. Ahora bien, ¿qué tanto creen ustedes que cambie el ejercicio de documentación en sus diferentes fases, dependiendo de si yo como investigador soy hablante de la lengua en relación con los ejercicios en los cuales yo no soy hablante? Otra pregunta que podríamos hacernos, que se hace nuestro amigo el Filosofraptor: ¿cuánto cambia el ejercicio de documentación en el contexto rural al compararlo con el ejercicio de documentación en el contexto urbano? ¿Qué piensan ustedes al respecto de estas dos preguntas? En otras palabras, ¿cómo realizarían ustedes
un ejercicio de documentación en un contexto rural, cómo lo realizarían en un contexto urbano, cómo lo realizarían si ustedes hacen parte de la comunidad de habla y cómo lo realizarían si ustedes no lo son. Bueno, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado esta versión muy simplificada de la documentación lingüística y que sea útil en el desarrollo del curso y de sus carreras. Muchas gracias. Recuerden que cualquier retroalimentación, cualquier comentario va a ser bastante bien recibido. Si quieren dejar, por ejemplo, respuestas a estas preguntas en los comentarios o interactuar a partir de esta plataforma, pues genial, buenísimo. Igual nos vemos en una próxima ocasión. Les mando un abrazo.